Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy comenzamos el estudio del tema La Vida Eterna. Este tema lo abordaremos en dos partes. Hoy a través del Evangelio de Juan y la próxima semana continuaremos el tema reflexionando en las cartas del apóstol Pablo. El ser humano tiene como una inquietud constante de buscar una vida cada vez mejor, más completa, plena. Se ilusiona pensando que llegará a la plenitud si posee mucho dinero, un buen trabajo, un buen puesto, una buena familia, bienes materiales o los inmateriales como los títulos, diplomas, que pueden ayudar a conseguir un buen puesto, una buena posición, un buen nivel socioeconómico. Es contradictorio encontrar personas que tienen bienes en exceso, sobre todo materiales, pero están llenos de ansiedad, de angustia, estrés y pierden el sentido de su vida, queriendo en ocasiones llegar hasta el suicidio por falta de paz. Por eso es importante el estudio del Evangelio de Juan, que nos propone las enseñanzas y el ejemplo de la vida, muerte y resurrección de Jesús como el camino verdadero para tener vida de abundante calidad durante toda nuestra existencia en este mundo y alcanzar una vida eterna. Juan utiliza el término vida eterna alrededor de 15 veces en sus escritos para mostrar la nueva calidad de vida que Cristo Jesús nos ha traído. Designa una dimensión de vida divina asequible a la humanidad con una duración que se proyecta hacia la eternidad, es decir, sin términos. Juan utiliza este concepto de vida eterna para demostrar que el reino es espiritual. El Señor Jesús dijo: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Muchas veces hablamos de la vida eterna y pensamos en una vida fuera de la tierra, pero realmente se trata de una vida bajo nuevas condiciones y a la que entramos en el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y somos salvos. La vida eterna no es simplemente una prolongación de la vida, sino estar vivos para Dios. Es esencial comprender que la vida eterna no es simplemente una extensión infinita de nuestra vida actual, sino un estado de bendición, paz y comunión con Dios que trasciende toda la medida terrenal. Es un regalo divino que se recibe a través de la fe en Jesucristo y que comienza en esta vida y se extiende a la eternidad. Mediante la fe podemos alcanzar una participación en la plenitud de Dios. Jesús otorga al hombre la nueva vida y de forma tan real que es una fuente dentro de nosotros que salta hasta la vida eterna. Esta nueva vida en Cristo por el Espíritu Santo es una fuerza dinámica y productiva que desarrolla la vida creadora, de tal suerte que llegamos a un orden divino en nuestra vida y a una práctica nueva que da un nuevo sentido. La vida eterna abraza toda la existencia humana, presentándonos una nueva dirección y sentido de vida. La vida eterna, que es la vida en Cristo, descubre la suprema profundidad del sentido de vida humano, porque no es otra cosa que la recepción del amor de Dios, el amor de Dios en acción. El enfoque de la vida eterna no está solo en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual en Cristo. Si ponemos nuestra fe en Él, confiando que su muerte en la cruz fue el pago por nuestros pecados, seremos perdonados y recibiremos la promesa de la vida eterna en el cielo. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesucristo. En Juan 17:3 la palabra de Dios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí Jesús equipara la vida eterna con un conocimiento de Dios y de su Hijo. No hay conocimiento de Dios sin el Hijo, ya que es a través del Hijo que el Padre se revela a los escogidos. Juan 17:6. La vida eterna empieza en el momento en que una persona ejercita su fe en Cristo. Es nuestra posesión actual. En Juan 3:36 la palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Nótese que el versículo dice que el que cree tiene vida eterna. O sea, la frase está gramaticalmente en tiempo presente, no en futuro. La vida eterna, por tanto, es nuestra posesión actual. La cruz y la resurrección de Jesús constituyen el acontecimiento salvador y, por supuesto, la condición necesaria para que podamos recibir la vida eterna solo con creer. El creer establece una relación con el Salvador y el acontecer salvífico. Cuando se establece esa relación, ya hemos llegado a la fe porque hemos sido salvos y por tanto ya tenemos la vida eterna gracias al Hijo de Dios exaltado. Juan lo dice de manera muy sencilla: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, del 11 al 12. El Señor Jesucristo proclamó: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, del 28 al 29. Tanto Jesús como el Padre nos tienen firmemente agarrados en sus manos. ¿Quién podría arrebatarnos del Padre y del Hijo? Resumiendo lo que hemos hablado sobre la vida eterna hasta el momento, primero es impartida por Dios y con compromiso activo con Cristo. Implica transformación y renovación de vida mediante el Espíritu Santo. Es una vida completamente abierta a Dios y centrada en Él, en Cristo Jesús. La vida eterna implica un triunfo constante sobre el pecado y la maldad moral, y una remoción total de la maldad moral de la persona y del entorno de esa persona. Las llamativas metáforas de comer y beber indican un compromiso activo con Cristo. Juan 6, del 54 al 56. En este contexto de rechazo que Cristo sufría por los suyos, Él le hablaba a los judíos que murmuraban sobre su procedencia y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Jesús es el pan de vida. El que lo come vive por él y no morirá. Tendrá vida eterna porque él lo resucitará. Comer el pan de vida supone la fe. De la fe en Jesús depende el tener o no la vida eterna. La fe en Jesús consiste en recibir sus palabras y ejecutarlas. Jesús comunica lo que el Padre le mandó decir y hablar, y lo que Dios manda es vida eterna. Estas expresiones bíblicas aluden a la necesidad que tenemos los creyentes de participar en los beneficios de su muerte, acercándonos a Él y creyendo en Él. De esta forma somos participantes de la naturaleza divina de Cristo. Puesto que Cristo es nuestra vida, debemos hacer que esa vida sea parte de nosotros, participando en Cristo, acudiendo activamente a Él y recibiendo su fortaleza vivificadora. La oración sacerdotal de Cristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. El tiempo presente del verbo conocer indica que es una experiencia y no una derivación de datos intelectuales. El conocimiento genuino de Dios a través de la experiencia produce vida eterna. Esa experiencia transforma la vida. En la palabra de Dios, en Juan 17, del 1 al 3, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús ha recibido plena potestad para otorgar vida eterna. Dios le confió una facultad para redimir y dar vida eterna, y también facultad de juicio. Pero hay absoluta prioridad de la salvación sobre el juicio y la condenación. Este conocimiento, base de la vida eterna, es expresión del amor de Dios al entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y de la profunda admiración que debe despertar en nosotros este hecho. Cristo es el sacrificio del pacto y la provisión de Dios para nuestro sustento. De cierto os digo, dice la palabra de Dios,
en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo mediante Moisés: les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida amando a Jehová su Dios, escuchando su voz y aferrándose a él. Deuteronomio 30:19 dice: les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tienen que escoger la vida. Tal vez hoy tenemos que hacer una elección parecida y lo que elijamos determinará nuestro futuro. Te invito a escoger amar a Dios, escuchar su voz y aferrarnos a Él. Te invito a escoger la vida, una vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Continuamos la próxima semana. Bendiciones de lo alto.